Él continuó igual que antes, es decir, eso no hizo que él cambiara rumbo o se expresara de otra manera. Él siguió denunciando los asesinatos, las torturas, las muertes, y se mantuvo firme en su posición. Así que esto es algo como lo que Bertrand Russell dice sobre algunas personas cuando afirma que cuando ven la verdad de algo que deben de defender y animar, que no hay autoridad posible que los detenga. Lejos de nosotros cualquier palabra de venganza, de odio. Eso no es cristiano. Tiene que ser la palabra de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estamos en un tiempo en el que el gobierno tenía como guía la ideología de la seguridad nacional. ¿Qué significa eso? Todo aquel que quiere cambios es comunista, hay que eliminarlo. En ese contexto también surgieron los escuadrones de la muerte. Usted recuerde que había semanas en que había en una semana 200 muertos por escuadrones de la muerte. Uno veía en las calles, en los caminos, los cuerpos mutilados. Los escuadrones de la muerte nacieron al interior del aparato del Estado. Fueron fomentados, alimentados, tolerados por el aparato del Estado, particularmente al interior de los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. En El Salvador se considera al coronel Roberto D'Aubuisson, ex jefe de los servicios secretos del ejército, el gran capo del terror. Ya entonces, su hermana se enfrenta abiertamente a él. Marisa D'Aubuisson se sitúa en los antípodas de su ideología de extrema derecha. Y era en ese momento y en esos años el líder que logró aglutinar y organizarse a toda esa gran oligarquía y a esos sectores ricos de la población salvadoreña. Era evidentemente el líder de ellos. D'Aubuisson es un personaje hartamente conocido en Estados Unidos. Tal vez sea esta la razón por la que los párrafos de su expediente en la CIA estén plagados de tachaduras en negro. Siendo subteniente también estuve en un curso en Washington en el año 1965, mediante un programa que financiaba la AID, Departamento de Estado, un curso de policía. A él lo forma. Desde que sale de la escuela militar, se lo llevan a Washington, a la Escuela de las Américas. Después estuvo en Panamá, en el fuerte Gulick, en Panamá. Después estuvo en Taiwán, formándose en un curso de guerra psicológica. Entonces, era una pieza clave de los norteamericanos en El Salvador. Mire, como eso fue hace tanto tiempo, el entrenamiento que estuve en Estados Unidos, como le digo, en 1965, que era un curso de policía, algunas técnicas, algunas cosas muy buenas para irlas adecuando a nuestro medio. Lograron formar en él a ese militar que defendía ciegamente la seguridad del Estado y que respondía a los intereses norteamericanos de la defensa. En aquellas convulsas fechas, la Embajada de Estados Unidos era una verdadera fortaleza. El Salvador tenía una gran importancia estratégica para Washington, que a toda costa trataba de impedir que nuevos países de su patio trasero latinoamericano abrazaran el comunismo después de Cuba y Nicaragua. Los jóvenes revoltosos de las calles de San Salvador
y los pequeños y miserablemente armados comandos guerrilleros de las montañas desafían a la potencia mundial y amenazan la hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica. Revolution was in the air. Cuando miramos atrás, entonces corrían aires de revolución. En Nicaragua, y después de 43 años de dictadura, los sandinistas habían derrocado a Anastasio Somoza, un amigo de los Estados Unidos, y se tenía la sensación de que la ideología de la revolución había jugado un rol importante, quizá con el comunismo, tal vez con el apoyo y seguramente con el de Cuba. Soviet and certainly Cuban assistance was playing a role. En la Casa Blanca gobierna todavía Jimmy Carter, un presidente para quien los derechos humanos son mucho más importantes que para Ronald Reagan, que sería su sucesor. Pero también Carter prima ante todo la seguridad nacional, el argumento supremo inspirador de la política exterior de Estados Unidos. Cindy Armstrong formaba parte del equipo asesor de planificación de política exterior como experta del área centroamericana. Había un pequeño movimiento guerrillero y una progresiva radicalización de las organizaciones populares de izquierda. Teníamos la impresión de que si Estados Unidos no hacía nada por impedirlo, El Salvador podría ser el próximo país en caer en manos del comunismo. El gobierno Carter decidió apoyar a las que creía fuerzas moderadas en el seno del ejército salvadoreño. Poco antes de ser asesinado, el arzobispo Romero escribió una carta al primer mandatario norteamericano diciéndole: «Señor presidente, me entero por la prensa de una noticia sumamente inquietante, según la cual su gobierno está estudiando la concesión de ayuda económica y militar a la junta militar actual». According to it, your government is considering the possibility of giving economic and military aid to the present government junta. Yo recuerdo que le oía por radio, estaba en la homilía y dijo en un momento en la homilía: he escrito una carta al presidente Carter, se la voy a leer a ustedes y ustedes me dicen si se la mando o no. No era demagogia, aunque suena, ¿verdad? La leyó y al final un aplauso inmenso. Espero que sus sentimientos religiosos y su sensibilidad por la defensa de los derechos humanos lo moverán a aceptar mi petición, evitando con ello un mayor derramamiento de sangre en este sufrido país. A un tiro de piedra de la Casa Blanca se halla el Consejo Nacional de Seguridad, el auténtico centro de poder del gobierno de Estados Unidos. Aquí se acumulaban las inquietantes noticias de San Salvador y se decidió que no fuera el presidente, sino su secretario de Estado, Cyrus Vance, quien contestase la carta de Monseñor Romero. El borrador fue redactado por Robert Pastor, experto en asuntos centroamericanos. El arzobispo Romero era un hombre de valor extraordinario que defendía apasionadamente los derechos humanos. En esto estábamos de su parte, pero no compartíamos su opinión de que los Estados Unidos no debían apoyar a los militares salvadoreños bajo ninguna circunstancia. Nosotros contemplábamos precisamente la ayuda militar como uno de los instrumentos de promoción de los derechos humanos. En la década de los 80 del pasado siglo, la ayuda militar estadounidense a El Salvador alcanza anualmente los $500 millones. El ejército salvadoreño es instruido por equipos llamados eufemísticamente asesores. A lo largo de 2 años, Jeffrey Cole, de la Marina de Estados Unidos, perteneció a uno de esos equipos. Decidimos nombrarnos asesores porque suena mejor que instructores. Como asesor, hablas con los comandantes y les das instrucciones sobre cómo hacer la guerra. Y eso era exactamente lo que hacíamos. Estaban precisamente asesorando a El Salvador, a las Fuerzas Armadas de El Salvador, para utilizar diversas tácticas y estrategias militares
que permitieran el exterminio de todo lo que fuera identificado con la oposición política al gobierno de El Salvador y todo lo que fuera también identificado como oposición a los intereses norteamericanos en el país. Sindicalistas, profesores, sacerdotes, políticos de izquierda, así como sus allegados y familiares son las víctimas. Se les califica de subversivos y son sacados de sus casas, secuestrados y torturados a muerte. Los cadáveres son encontrados luego en los vertederos de la ciudad. Intentamos eliminar a la plana mayor del FMLN. Eso nos dio una publicidad muy negativa en la guerra del Vietnam, las operaciones Fénix, que eran presentadas como operativos asesinos. Pero no eran programas asesinos, sino la aplicación justa y efectiva de medios de combate. Si usted elimina a los líderes, el enemigo se queda sin banquillo de reservas porque no tiene sustitutos. Era el caso del FMLN. Los líderes eran intelectuales de clase media que mandaban soldados reclutados en el campo. Si se eliminaba a los líderes, no había más mandos. Que esta misa era para un amigo que le había pedido por el aniversario de la mamá. Por cierto, era periodista, Jorge Pinto. Él había sido amenazado también, este señor. Muchas personas llamaban por teléfono a la comunidad para que lo persuadiéramos de que no celebrara la misa, porque una cosa así extraña, que en el periódico ese día salía una invitación a esa misa, pero exageradamente grande, casi de media página del diario. Entonces llamaba la atención. Sin duda que el asesino estaba frente a Monseñor. Yo creo que él hasta lo ha de haber visto, porque allí se estacionó un vehículo. Un joven que llegó a la misa con una pequeña grabadora tomó la banda sonora y tenemos incluso en ese cassette el disparo. Y que en ese caso el vino se transforma en la sangre que fue precio de la salvación, que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también. Él extendió el corporal y a la hora que él quitó la vista de ver hacia la puerta principal, entonces aprovechó el criminal a disparar. A este momento de oración, doña Salina y Fue un momento muy sublime, digo yo, porque fíjese al pie del altar y en el momento de la consagración. Allí no consagró pan y vino, sino con su sangre, porque las hostias quedaron esparcidas en el altar. Él queda con su manita, se cogió del mantel y ahí se derramaron las hostias. Y en ese momento fue que cayó hacia atrás, hacia los pies de Cristo. Dejé el pan, salí corriendo, pero él estaba en el suelo, Monseñor. Me fui a auxiliarlo, según yo, pero ya estaba muerto. Estaba sangrando mucho. Llegamos a darle vuelta porque quedó boca arriba. Y luego, ya él estaba muerto. Cuando me di cuenta que estaba muerto, me incliné yo a encomendarme a él. En
ese contexto también surgieron los escuadrones de la muerte. Usted recuerde que había semanas en que había en una semana 200 muertos por escuadrones de la muerte. Y uno veía en las calles, en los caminos, los cuerpos mutilados. Los escuadrones de la muerte nacieron al interior del aparato del Estado. Fueron fomentados, alimentados, tolerados por el aparato del Estado, particularmente al interior de los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. En El Salvador se considera al coronel Roberto D'Aubuisson, ex jefe de los servicios secretos del ejército, el gran capo del terror. Ya entonces, su hermana se enfrenta abiertamente a él. Marisa D'Aubuisson se sitúa en los antípodas de su ideología de extrema derecha. Y era en ese momento y en esos años Estábamos en un tiempo en el que el gobierno tenía como guía la ideología de la seguridad nacional. ¿Qué significa eso? Todo aquel que quiere cambios es comunista, hay que eliminarlo. Él continuó igual que antes, es decir, eso no hizo que él cambiara rumbo o se expresara de otra manera. Él siguió denunciando los asesinatos, las torturas, las muertes y se mantuvo firme en su posición. Así que esto es algo como lo que Bertrand Russell dice sobre algunas personas cuando afirma que cuando ven la verdad de algo que deben de defender y animar, que no hay autoridad posible que los detenga. Lejos de nosotros cualquier palabra de venganza, de odio. Eso no es cristiano. Tiene que ser la palabra de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.